Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes al Teatro Santa Ana de la Biblioteca Pública AC. Esta tarde con el módulo 5, dando la bienvenida a un gran autor, Antonio Ramos Revillas, que nos visita desde Monterrey, y a Sara Hernández, nuestra bibliotecaria en casa. Muchas gracias a los dos por estar aquí. El programa de desarrollo artístico y cultural Citibanamex ha otorgado un apoyo para que este seminario pueda realizarse mes con 10 módulos. Este módulo es la quinta ocasión en la que nos reunimos y, como ustedes saben, cada módulo incluye un círculo de lectura previo donde estudiamos la obra del autor y la vida del autor. También incluye un taller con conversación que tuvimos esta mañana y ahora una presentación del libro en la que vamos a dedicar este momento para platicar de la novela Playa Bagdad, reciente obra publicada de Antonio Ramos Revilla en Alfaguara. Y nuestra compañera, Sara Hernández, nos hará favor de dirigir esta conversación y al final tendremos oportunidad de hacer preguntas y abrir el diálogo con todos ustedes. Les agradecemos muchísimo que estén aquí. Antonio Ramos Revillas es un autor que ha dedicado mucho tiempo de su estudio y de su trabajo a producir obras que incluyen diferentes géneros literarios, desde la novela, el cuento y la poesía para diferentes audiencias. Pueden estar escritos para adultos, adolescentes o para niños. Lo que une la temática de la obra de Antonio Ramos Revillas es este compromiso con la esencia, como nos platicaba esta mañana, que tiene que ver con los temas que hay que tratar y cómo tratarlos. Sara Hernández es nuestra bibliotecaria que tiene una experiencia extraordinaria que ha enriquecido este seminario, por lo cual estamos muy agradecidos. Este programa ha sido un éxito gracias a la gran gestión que Sara ha puesto y el cariño en este programa. Y también nos ha ayudado a construir una audiencia mucho más diversa, un público mucho más amplio, y queremos entonces recordarles que inviten a sus amigas, amigos, familiares a que se unan a este seminario. Todavía tendremos muchos módulos más y una retroalimentación que esperamos que nos haga crecer más fuertes y unidos. Muchísimas gracias y bienvenidos a nuestro querido maestro Antonio Ramos Revillas. Muchas gracias, Carmen. Hola, Antonio, ¿cómo estás? Bien, bien, muy contento de estar con ustedes esta ya tarde aquí en San Miguel, en este lugar tan bonito, en esta biblioteca espectacular. Nos da mucho gusto recibirte y estamos muy contentas y contentos que, como decía Carmen previamente, tuvimos la oportunidad de ya entrar en diálogo con él sobre algunos temas muy interesantes, del cual eres conocedor y diseñador, que es tu perfil de escritor, de editor, de traductor y también de gestor. Estás frente a la dirección de la editorial universitaria en Nuevo León, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y diriges este lugar hermoso que se llama la Casa del Libro Universitaria, que es una casa antigua en el centro de Monterrey. Es decir, también Antonio es alguien que al día se dedica a crear comunidades lectoras desde esta sede que es la universidad. También eres parte y diseñas la Feria del Libro, la UAN Leer, que tiene siempre una cartelera espectacular, que es yo creo que ya una de las mejores ferias del libro en el norte del país, porque pues desde Monterrey se unen puentes para venir aquí a San Miguel y tener la oportunidad de escuchar de tu voz unas vivencias pues muy hermosas. Me interesa mucho tu perfil. Gracias. Vamos a entrar a esta primera parte de la plática, que es, sí, hablar sobre Playa Bagdad, esta novela. Esta novela es la historia de dos hermanos, Miguel y Marcelo, y esta novela abre con una primera escena en la cual es Marcelo llamándole a su hermano Miguel para decirle que perdió a sus padres.
Los perdió en un viaje en la ciudad de Matamoros. Matamoros es una ciudad de Tamaulipas, norte, frontera del país. Entonces imagínense eso, que te hable alguien y te diga, perdí a mis papás, no sé dónde están. Entonces el libro está dividido en 2 partes. De hecho, son 200 páginas y casi es la mitad y la mitad, primera y segunda parte, ¿no? El libro, en esta primera parte, nosotros vamos a leer el testimonio de Miguel, que él va reconstruyendo los hechos a partir de la búsqueda que él supone y que por ahí tiene pistas que hizo su hermano Marcelo para tratar de encontrar a sus papás. Entonces es toda esa búsqueda, nos volvemos ahí cómplices. Hay varios elementos a partir de esta premisa de lo que está sucediendo, ya que es un viaje de búsqueda donde la ciudad de Matamoros es la que enmarca el ritmo de esto. La ciudad es un elemento importante. También es un viaje en la memoria familiar. También nos habla de la relación entre los hermanos, la relación entre los padres y ellos, las relaciones que han tenido en su vida. Y el otro elemento muy importante es la pérdida, en todas las interpretaciones posibles. La segunda parte, ay, esa a mí me cuesta más porque no quiero spoilear. No spoilees. Esa la vas a decir tú. La segunda parte es ya Miguel, el hermano que recibió esta llamada, ya es Miguel en Matamoros buscando a sus padres. Le puse como ya la búsqueda en tierra, ¿no? Ya en la escena. Y entonces Miguel empieza a andar tras los pasos de Marcelo. Y en esta segunda parte existe una vuelta de tuerca, que es descubrir qué es lo que realmente pasó en Matamoros, realmente qué fue lo que pasó. En la primera parte, Miguel hace una recreación, es decir, cuando él todavía no llega a Matamoros, utilizando algo que son como elementos de búsqueda. Hay videos, los videos de los cafés, de las calles, del hotel que él está revisando. Está el celular de su hermano, donde hay información importante, y también hay testimonios, ¿no? Ya que vas preguntando, pues tiene que preguntar ya qué pasó. Y la novela entonces nos hace cómplices de Miguel. Nos adentramos en su mirada, porque para encontrar algo, mirar es muy importante, mirar la ciudad, mirar las pistas. Entonces, esta primera pregunta es, ¿cómo fue para ti elegir escribir esta historia? En el taller nos decías esto, ¿no? Hay que escribir sobre lo que sabemos. Entonces, en Playa Bagdad, ¿cuál fue la especialidad que te llevó en esta creación? Claro. Bueno, antes que nada, también, gracias por estar aquí esta tarde. Sé que ya había dado las gracias, pero no está de más darlas por una segunda ocasión. Y también gracias a ti, Azar, por la lectura y por la invitación y por todo tu trabajo aquí en la biblioteca. Me parece una pregunta que es muy como puntual porque siento que no hay como un motivo, puede haber un motivo principal sobre el cual empiezas a construir la historia, pero luego ese motivo principal necesita muchos secundarios para sostenerse. Entonces, yo originalmente empecé esta historia porque fui a Matamoros, aunque soy del norte, yo solamente conocía Reynosa, conocí Matamoros de manera tangencial, porque en el 2006, 2007, en el 2004 tal vez, fui a la playa con una pareja que tuve en ese entonces, pero fuimos nada más a la playa Bagdad y luego ya no nos regresamos, o sea, ya no volvimos, no llegamos a Matamoros. Y cuando fui, pues iba con los ojos de quien va por primera vez a una ciudad, ¿no? Realmente no importa si es Roma o si es Berlín o si es Nueva York, que uno tiene que llegar a cualquier ciudad con esos ojos abiertos, ¿no? Entonces yo llegué a Matamoros con el ojo del turista y el ojo de quien quiere saber qué es lo que ocurre en esa ciudad. Y me llamó mucho la atención, me gustó el desorden de las calles, me gustó que para llegar, me gustó que la carretera
cuando entra a la ciudad se llama Avenida Rigo Tobar. Y Rigo Tobar pues es un cantante que todos tenemos como, que sabemos quién es él. Hemos cantado su canción, hemos dado saltitos cuando la cantamos. Mi Matamoros queridos, pero también tuvimos un sirenito justo al año de casados. Eso me llamó, eso fue lo primero que me gustó. Y después ver como este caos de las ciudades fronterizas que están como medio a hacer, pero tienen algunos como resquicios de gente que sí quiso quedarse ahí y hacen construcciones bonitas. Y bueno, el caso es que de regreso, me llevé a mis papás. De regreso los cité en una cafetería y se tardaron en llegar. Y yo la verdad es que me empecé a asustar porque dije Matamoros, el tráfico de personas, el tráfico de órganos, empecé a generar toda una especie de cosas, pero luego pensé, ya están viejitos, ¿quién va a querer el corazón de un señor de 70 años? ¿No? Entonces no fue por ahí, o el hígado de una persona de 69. Pero ya llegaron y cuando veníamos de regreso a Monterrey les dije medio en broma qué les decía yo a mis hermanos si se me hubieran perdido en Matamoros. Y cuando les dije eso, la verdad es que ahí tuve como la noción de que había una novela. Pero sobre esa idea se fueron sumando otras. Se fue sumando la idea de las ciudades desaparecidas, se fue sumando la idea de los hermanos que se odian y que se aman, se fue sumando la relación que tenemos con los padres, se fue sumando el concepto de pérdida y también una cosa que a mí siempre me ha gustado, que está como presente en muchos de mis actos como literarios, que es cómo cambia el destino muy rápido. Hay una escena en la novela donde el hermano de Miguel, Marcelo, está, digamos que disfrutando algo y en menos de un minuto eso ya es el horror. Entonces fui mezclando todas esas cosas y hicieron que la novela se volviera eso, un recuerdo a mi viaje a Matamoros, a Playa Bagdad, un recuerdo de esto que les cuento de mis papás y de todo lo demás, ¿no? El contexto de esta novela de Playa Bagdad, ahí siento que son los dos importantes o que lo enmarcan y que dirigen a la historia, que es el contexto familiar, es decir, lo personal que hay en cada personaje que vamos descubriendo, que ha movido sus decisiones de vida a partir de la relación con los papás, con la mamá, con el papá, entre ellos. Y también Marcelo tiene una conexión o evoca algún pensamiento muy simbólico con las ciudades perdidas, las ciudades abandonadas, las ciudades destruidas. Hay una escena en la que están ellos, está Miguel de visita en la casa de Marcelo en Ciudad de México y están viendo un documental sobre ciudades destruidas. Y entonces en ese documental mencionan la ciudad de Belchite en España, una ciudad destruida, y entonces ahí descubrimos este símbolo importante para Marcelo, que siento que ahí lo evoca un ejemplo de su familia. Hay una frase que a él lo conmueve, que hay en un templo destruido, que dice, ya no te rondan zagales, ya no se oirán las jotas que cantaban nuestros padres. Y esta frase y esta escena a él lo simbran, porque Marcelo es un personaje que vamos descubriendo que él está en continua destrucción y construcción de su espíritu, de su mente. Y entonces me lleva a preguntarte que este contexto de la Playa Bagdad y de Matamoros pues evoca muchísimo al tema que está ahí hilando, que es el tema de la violencia y el narcotráfico. Y estas consecuencias de lo que fue la guerra en el 2010, que pegó fuertísimamente, y que es común en el norte encontrar muchas ciudades destruidas, o sea, muchas ciudades abandonadas, ya sea por el narco o también por el tema de la migración. Me acuerdo una vez, el papá de una amiga falleció y eran de Congregación Cantú, rumbo a Los Herreras. Y entonces llegamos a esa pequeña ciudad y no había nadie, ya nadie vivía allí, no había nadie ni siquiera para el funeral. Entonces, esta evocación de las ciudades abandonadas es muy, muy
muy conectada con el público que lo leemos, porque todos conocemos una ciudad destruida, una ciudad abandonada por muchísimas opciones. Pero el tema que va hilando en ese contexto de hacer una búsqueda en una ciudad donde constantemente están preocupados porque el desenlace de los papás, no hay otra opción más que los desaparecieron. O sea, está constante esa idea, ese miedo. No hay esperanza en otra idea, solo es aquí, solo la gente desaparece por este motivo, ¿no? En las ciudades y el hecho. Y me hizo pensar a mí, y es una pregunta que quisiera realizar, que es, ¿en qué momento ya se puede ficcionar la realidad? En este caso, por ejemplo, en un tema como es el narcotráfico y en temas sociales o de tragedias que a veces no están ni siquiera resanadas en la sociedad. Entonces, ¿en qué momento entra la ficción para resignificar o dar esperanza? Bueno, yo creo que en la primera parte de tu pregunta sobre las ciudades desaparecidas, ese es un tema que a mí siempre me ha gustado. Me ha gustado imaginar estos espacios donde antes hubo tanta vida y que ahora ya no hay nada. Hace como en el 2019 o 2018, como dices, organizo la One Leer, la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Soy uno de los organizadores de la One Leer. Y en esa ocasión invitamos a Cristina Rivera Garza. Y me dijo, sí, Toño, yo voy. Me dice, oye, pero aprovechando que voy a ir, quiero ir a Estación Camarón. Porque en Estación Camarón, ahí estuvo Revueltas y parte de mi familia también estuvo ahí en ese lugar y quiero conocer, ¿no? Entonces yo le dije, mira, ven, terminando la feria, el lunes nos vamos, yo te llevo a Estación Camarón. Y fuimos. Y tuvo la fortuna, ella y yo, de que uno de los colaboradores de la editorial, su papá es de Anáhuac. Y entonces el señor fue muy buena onda, nos llevó a Estación Camarón porque nadie sabía dónde estaba, ya está en el Breñal. Nos metimos por terracerías que no sabíamos que existían y de pronto encontramos la placita de Estación Camarón, pero ya la estaban destruyendo, ya estaba el trascabo destruyendo incluso la fuente. Y entonces en todo ese camino, pues Cristina nos habló de lo que había significado Estación Camarón. Y entonces creo que yo le dije, pues es que también en Tamaulipas está el Puerto Bagdad. Y bueno, Cristina es de Matamoros. Entonces empezamos como a hablar de eso. Y yo le hablé, bueno, me quedé pensando en otras novelas que me gustan, de ciudades perdidas. Hay un libro de José Alvarado que se llama El Personaje, que también va en tren y se detiene. No, se llama Tiempo Guardado. Creo que es Tiempo Guardado. Se detiene en un pueblo, va en el tren, se detiene el tren, él se baja y el pueblo está todo abandonado, está siempre toda la hora, todos los relojes que encuentran están a la misma hora. Así que yo pensé que eso significaba algo, ¿no? Y cuando estaba escribiendo la novela, como es una novela de desaparecidos y es una novela sobre búsqueda de eso en el marco de la frontera, en algún punto el personaje, mientras está haciendo esta indagación, también llega con los policías. Y los policías le dicen que ellos sí saben dónde están todos, pero que no tienen permiso de decirlo. Que yo creo que ocurre en la realidad. Yo no creo que ningún policía no sepa dónde están las fosas clandestinas. Todo el mundo sabe en este país, pero no tienen el permiso de decirlo. Y luego la policía le dice, si es para algo, los van a buscar, ¿no? Acto seguido en la novela, en una versión de la novela, aparecían los narcos en sus camionetas, típico, ¿no? Y les entregaban un papel. Y entonces yo escribí eso y todavía avancé como 5 páginas y dije, no, qué flojera, porque esto ya volvió la novela a otra cosa. Esta novela ya, ya es otra novela del narco, ¿no? Y con todo respeto para mis amigos que escriben novelas del narco, pero de pronto yo no quería pasar por esa ruta y lo borré y dije, bueno, si no desaparecieron estos papás por el narco, ¿cómo fue que desaparecieron? Y entonces ahí me puse a articular que era más amplio eso y que tenía que hablar de la memoria. Es un libro que sobre todo habla de la memoria. Y ahí me llegó el desconsuelo, porque pensé, si las ciudades desaparecen, de la memoria de los hombres y de la historia de los hombres, ¿qué va a ser de nuestra historia propia? Pues todavía va a desaparecer con más rapidez. Entonces eso me movió mucho porque al final también, digo, todos los que
creo que hacemos o intentamos hacer arte o dejar un vestigio de lo que hacemos, pues estamos fantaseando con la idea de que vamos a poder evadir como la muerte, porque yo digo, bueno, me voy a morir, tal vez dentro de 2 años alguien va a encontrar alguno de mis libros y los va a leer, ¿no? Que es una cosa fútil, ¿no? Hasta cierto punto diría yo que vulgar. Pero con esa emoción terminé de escribir como la novela. Y ahora, y por eso es que la imagen de las ciudades desaparecidas tiene como mucho peso. Y el otro es el hecho de que en qué momento se tiene que ficcionalizar la realidad, siempre, desde que ocurre, a las 5 semanas, a los 2 años, a los 10 años, dentro de un siglo, siempre, siempre, siempre. Lo que va a ocurrir es que vas a ver cosas distintas de esa realidad. Pero es interesante y es justo eso lo que necesitamos, ver como esta realidad desde tantas ópticas. Así que quienes están escribiendo del narco ahora, de lo que pasó ayer, está muy bien. Quienes están escribiendo del narco, de lo que pasó hace 20 años, está muy bien. Yo tuve la fortuna de publicar primero en México a Javier Valdés Cárdenas, en Yus, este gran periodista de Sinaloa que lamentablemente está por cumplirse años de que lo asesinaron allá en Culiacán. Y él tenía unas columnas que se llamaban Mala Hierba, en la cual hablaba de personas del narco, que no eran narcotraficantes, sino que vivían y sufrían el narco por estar cerca de ellos, ¿no? Y tenía unas crónicas hermosas. Había, por ejemplo, una muy bonita donde unos sicarios están comiendo unos tacos en la noche en Culiacán y descubren que roban a los taqueros. Y entonces ellos se levantan y les dicen, señora, no se preocupe, ahorita volvemos. Se van y regresan con todo lo que les habían robado. Y ya les dicen de manera muy macabra, no va a volver a suceder. O sea, no va a volver a suceder. Y dices, bueno, hicieron un acto bueno, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿qué más hicieron? Y yo le preguntaba a Javier, oye Javier, ¿y cómo le haces para escribir esto? Me dice, no, Toño, todo eso que yo cuento en Las Malas Hierbas pasó hace 5, 10, 20 años. Estos narcos de los que hablo, porque hablaba de capos fuertes y todo, había por ejemplo, una historia de que se llamaba Ya no más cachetadas, que era un oficial de tránsito que detiene por error a un convoy, una camioneta, y entonces el narco nada más baja el vidrio, le muestra las pistolas que trae en el regazo, le dice que se acerque, él se acerca y el narco lo agarra a cachetadas, para que no lo vuelva a detener, ¿no? Y pasado el tiempo, este tránsito se vuelve narco, ¿no? Para él ahora sí ya dar las cachetadas. Y me dice, bueno, por ejemplo, ese murió hace como 10 años, ¿no? Entonces te permite encontrarle otro grado a esos elementos. Así que yo digo que sí, que siempre. Hay una historia muy bonita que me gusta en uno de los libros de Margot Glantz que más me gusta, que no son todos, dicho sea de paso, pero ese se llama El Rastro. Y hace hincapié en las variaciones Goldberg de Glenn Gould, y que cuando era joven las grabó en 5 minutos y cuando las grabó ya viejo las grabó en 7 minutos. Y dice, ¿qué son esos 2 minutos? ¿Qué significan esos 2 minutos? Otro tiempo, otro compás, otro espacio mental de él para poder… Y hay gente que dice que son mejores las de 7 minutos que las de 5, ¿no? Entonces, pero yo digo que desde siempre hay que escribir. También algo que es como lectora, encontrarse con una novela como Playa Bagdad, es la estructura en la que empieza a narrar la historia y nos empieza a ir, es como un vaivén, como las olas de la Playa Bagdad, es el libro, vamos en un vaivén de todo lo que va apareciendo. Les voy a dar un ejemplo, es como una danza de tiempos y acciones. Mira, hice un cuadro. Es que de repente estaba leyendo y uno va haciéndose de detective, pero también este juego entre la memoria y la realidad y toda la conciencia en la que estás leyendo y estudiando también las pistas es increíble.
Entonces hay una escena en la que Marcelo entra en un pánico, o sea, como en un ataque de pánico, se queda temblando en el carro, o sea, de que no sabe qué hacer, está temblando, ¿no? Y entonces ahí nos abre y nos dice, quizá esto se recuerda a un momento que él sintió cuando estaba cenando con sus papás. Entonces, en ese entonces Marcelo tenía problemas económicos, regresaba de vivir de Ciudad de México, o sea, estaba en una situación de vida pues de mucha tensión, y entonces lo remite a ese recuerdo, ¿no? A esa parte de la historia que es importante que nosotros vayamos conociendo del perfil psicológico de Marcelo. Y entonces ahí evoca, dice, claro, porque Marcelo vivió en Ciudad de México, donde estaba casado con Samantha, se había divorciado, por eso se había ido a Nuevo León. Entonces Miguel dice, yo un día los fui a visitar a este departamento. Y entonces ese día nos quedamos viendo un documental, que es el documental de las ciudades destruidas, donde ven de Valchite en España. Y entonces, de vuelta, o sea, este vaivén en el que empieza una escena que nosotros estamos viendo en tiempo real en la novela, pero evoca este recuerdo donde Miguel se suma a este recuerdo, pero él recuerda esa historia a como se la contaron, porque él no estuvo en esos momentos. Entonces es como varias capas de memoria, varias capas de ir conociendo las facetas de los personajes, e incluso en esta escena nos dan una primera pista, que es esta escena que dice, y él toma las fotografías. Entonces, a mí a esa escena dije, aquí está resumido la estructura en la que nos pone Antonio a jugar como lectores en esto, ¿no? Y ahí parto a, creo que es una gran pregunta del libro, a ver si le atino. Entonces, siento que la gran pregunta es, o que nos hace es decirnos quiénes somos después de nuestras pérdidas. O sea, todo lo que tiene que suceder y lo que tiene que dejar de suceder. Ouch. Qué bonita pregunta. La verdad es que no lo había pensado nunca así. Pero creo que es una pregunta, es una forma muy justa en el que le das mucho valor a una novela que tal vez originalmente no fue escrita para llegar a esa pregunta, ¿no? Pero me gusta mucho porque es cierto, ¿no? ¿Quiénes somos después de nuestras pérdidas? Eso es realmente lo que, porque todos las vamos a tener o las hemos tenido, pero debe haber un proceso en el cual el mismo efecto de la memoria te permite redimensionarlas y te permite acomodarlas de una forma donde… A mí el otro día, ahorita que estás diciendo esto, me estoy recordando dos cosas, una que viví y otra que leí. Una sobre cuando yo me mudé a la Ciudad de México, llegué a una casa y en esa casa me rentaban por $1,000 o $1,200 o 1,800, bueno, pero era el 2002, un cuartito y además me daban de comer y me lavaban la ropa. Y yo platicaba mucho con la señora que me rentaba el cuarto, hablaba mucho con ella. De hecho, era muy particular. Pero un día me contó la historia de un novio que tuvo y que un día se lo topó en la calle y que el tipo venía alcoholizado. Y que ella pues lo saludó, le preguntó qué está pasando y entonces que el tipo le dijo, estoy así por ti. Y pues ella reaccionó y dijo, no, no estás así por mí, o sea, y ella ya después me contaba que sentía feo, o sea, como que era así le dolió, pero se daba cuenta que era una pérdida no resuelta, ¿no? Y entonces creo que somos productos también de nuestras pérdidas no resueltas. Y el libro justo es eso, ¿no? El libro es una gran pérdida, todos los personajes, pero yo creo que a la larga el libro también habla de que si acomodamos esas pérdidas no resueltas, hay algún espacio. A mí la parte que más me gusta de la novela es casi al final. Y me gusta no porque crea que esté bien escrita o porque haya alcanzado miren, soy escritor, no.
sino porque me dice, hay algo que me dice a mí también. Y es que hay una parte donde, sin spoilearles, el papá Miguel tiene que contarle a su hija qué fue lo que pasó en estos días. Y entonces resurge la idea de las ciudades perdidas. Y entonces Miguel le dice, es que en las ciudades perdidas de la imaginación, ahí también está toda la gente que perdemos. Ahí continúan con sus vidas, ahí hacen esto, ahí bla, 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 bla. Entonces, cuando di con esa idea dije, esta me gusta. Como que esta puede dar cierto consuelo, puede dar como cierta paz, de que todo lo que perdemos se va a un sitio donde continúa siendo. Y fíjate que es un tema que está presente en todos mis libros. Me estoy acordando ahora mismo tengo un libro para niños que se llama Lo que desaparece. Y es una niña que cuenta que en su casa desaparecen cosas. Y entonces un día desaparece la abuelita y va así como todo, hasta que al final, en una escena muy cruel, se queda dormida con su mamá y le dice que si ella nunca va a desaparecer. Y la mamá le dice, no, mija, siempre voy a estar aquí. Y cuando despierta ya la niña no está más que sola. Y finalmente ella también desaparece. Y cuando desaparece, pues llega donde están todas las cosas que se han perdido. Ese es como el giro. Así que creo que eso es lo que intento como con la novela, ¿no? O sea, sí somos el producto de quiénes somos estas pérdidas, pero siempre somos algo distinto. No quiero decir que mejor ni peor, pero al ser distintos tenemos otras nociones del dolor, o tenemos otras nociones de la esperanza, vamos como articulándonos de maneras como muy distintas. Y qué bueno, porque yo creo que al final de cuentas toda pérdida es la construcción de un estado emocional para la siguiente. Y para que la siguiente no sea tan dura, ¿no? Fíjense, yo por ejemplo estoy terminando una novela que se llama Hablar en Sangre, que es la historia de todos mis muertos. Y yo ya la terminé, pero luego me pregunto, ¿todo esto para qué me está sirviendo? Porque dije, no he perdido, se supone que el dolor más fuerte que es perder a los padres, yo no los he perdido, ¿no? Y entonces pensé, bueno, me está preparando para esto. Entonces, afortunadamente en el libro tengo un epígrafe que dice, este libro siempre estará en proceso de construcción. Entonces estoy como ahí salvado. Pero qué gran pregunta, sí, gracias. Gracias. Antonio, tú, como decíamos, su gran versatilidad como escritor, editor, traductor, gestor. Bueno, traductor no. Ah, perdóname. Me gustaría, pero solamente sé traducir al Mario Bros. ¿Cómo ha sido encontrar tu camino como escritor en todas estas facetas? A mí se me hace muy interesante porque Antonio también es mediador de lectura y ha formado a mediadores de lectura en el programa de salas de lectura. Y entonces no es común ver a un escritor que ha estado en todas las áreas de la talacha. O sea, uno en contacto con el lector, pero también en cómo formar a mediadores para hacer puentes hacia la lectura y hacia el gozo de la lectura. Y no es común encontrarlo. Entonces, tú como escritor, que has estado en estos lados, ¿cómo es tu relación con los lectores? ¿Y cómo vas y vienes? Porque hay una formación constante tuya como escritor, pero también, o sea, ya lo que aporta en esta rueda tan bonita que tienes con tus lectores. Bueno, la verdad, primero porque tengo que vivir de algo, entonces he intentado no salirme del área del ámbito de la lectura y la escritura, y por eso he tenido una librería, he sido formador de promotores de lectura, he dado talleres, tanto de creación literaria como tipos de academia. Durante la pandemia estuve dando un seminario de escritura en San Luis Potosí, que fue muy divertido, pero también fue muy cansado porque era como muy académico y dije, ay, ¿qué estoy haciendo aquí? Ya cuando me pagaron me di cuenta que estaba haciendo ahí. Fue muy rico. Entonces, por eso siempre estoy y ahora, pero aún así intento a veces como descreerme, ¿no? Me refiero a intento hacer cosas distintas. Durante 1 año y medio me dio por vender pan. Vendí pan, o sea, tuve una panadería, recogí el pan en un lugar, un señor que me los vendía, y me iba hasta el otro lado de la ciudad por donde vivía y ahí vendía el pan y me la pasé muy bien, sirviendo, platicando con la gente, comiéndomelo.
De hecho, subí mucho ese año y medio. Y luego tengo trauma. Hay veces que voy por Constitución y como a las 4:30 y digo, tengo que pasar por el pan. y como hace calor, digo, tengo que pasar por el pan. ¿Y cómo lo voy a vender? Y le digo, ya no vendo. Voy por una cerveza. Entonces, pero entonces intento no salirme. Y mi relación con ellos es, pues como ahorita. Me refiero a que procuro no venderles falsas expectativas. Procuro no hacerles pensar que porque escribo soy un escritor. Procuro no como que piensen que soy especial, porque hay un culto a los escritores. Hay un culto de que los escritores somos así, ya está, y entonces, y muchos se lo creen, la verdad. Muchos se lo creen, muchos andan por la vida. Conozco demasiados autores, más de los que quisiera. Y yo los veo, o sea, yo veo cómo interactúan con la gente, siempre como con cierto aire de, a veces muy buena onda, pero con cierto aire ahí como de humor negro, ¿no? Entonces yo procuro simplemente decirles, es así y así. Por ejemplo, ahorita que estabas diciendo lo del vaivén, te iba a decir, claro, es que así lo pensé, para poder construir un espacio de encuentro con el otro. Y no, pues dije, pues quién sabe cómo salió eso, pero supongo que es parte también ya de un proceso muy interno, pues tengo 20 años haciendo esto, o sea, tengo 25. Y al principio cuando yo empecé a escribir, yo no podía escribir más que una página. Me sentaba y nada más escribía cuentos de una página. Me acuerdo cuando escribí mi primer cuento de 2 páginas y media, me sentía el mejor escritor del mundo. Porque aparte era un cuento muy chafa, porque era cuando mataron a Colosio. Entonces en el cuento, Colosio está en una cafetería y está viendo que lo mataron. Y entonces dice, ¿cómo que me mataron si yo estoy acá, no? Y entonces al final, no me acuerdo en qué termina el cuento. Y lo mandé a un concurso y esta historia es como muy chusca. Y muy bonita porque también tiene que ver con la resiliencia de los autores cuando somos vilipendiados, humillados y todo eso que también ocurre. Lo metí a un concurso y entonces iban a dar los resultados en la facultad, un concurso de interno de la Facultad de Letras allá en Monterrey. Y entonces yo dije, bueno, voy y seguro voy a ganar, ¿no? Me cuento de 2 páginas y media, que tanto me costó. Y entonces empiezan los resultados y vamos a empezar por la mención honorífica. Y dije, no, bueno, esto es de la mención. No me dieron la mención. Dije, bueno, ahora sí viene lo bueno. 3er lugar, no lo gané. Dije, bueno, pues es que yo soy el primer lugar, no pasa nada. 2º lugar, no me lo dan. Dije, hijo, eso ya se puso difícil, pero me tengo confianza, ¿no? Yo soy, pues es un gran cuento, ¿no? Colosio, o sea, Colosio se murió y aquí estaba vivo. Bueno, pues no gané. Y salí tan enojado, salí tan furioso, salí del auditorio. Había una amiga con la que intentaba salir y una historia así como medio rara que tuve con ella, pero iba conmigo. Y me dice, Toño, estás caminando muy rápido. Y le decía, sí, es que ya me tengo que ir. Y dice, no, espérate, o sea, ella intentaba decirme, no pasa nada, después pasará algo, ¿no? Yo ahí la dejé botada, aunque me gustaba y todo, le dije, ay, vete. Me subí a un camión, me bajé en el centro de Monterrey, en Pino Suárez y Juan Ignacio Ramón, y empecé a caminar como loco, ¿no? Como quien busca su destino, ¿no? Y llegué a la Biblioteca Central de Nuevo León, ahí en la Macroplaza, y me metí, y dije, pinche biblioteca, ¿no? Digo, son muy bonitas, ¿no? Son muy bonitas, ¿no? Pero sí dije, biblioteca. Y empecé a andar por los anaqueles hasta que finalmente vi uno anaquel y vi un libro gordo. Y dije, voy a leer esta cosa para ver por qué dicen que es tan buena, ¿no? Y me senté como a las 11:30 y me levanté hasta las 8 de la noche que cerraron. ¿Qué libro era? 100 años de soledad. Y entonces llegué a la casa, me puse en el patio y dije, chingado, nunca voy a escribir como este tipo. O sea, no, o sea, esto es talento, esto es la literatura y mi cuentito de Colosio que esto se había muerto, ¿no? Y me puse a chillar como loco, ahí solito en la oscuridad del patio. Pero el día siguiente me levanté y me puse a escribir. Volví a escribir como otro cuentito. Entonces, ya fue de 5 páginas.
un tipo que tenía problemas con su temperatura corporal, me acuerdo, era así como que le daba demasiado calor pero estaba haciendo frío y una cosa así medio rara. Entonces, pues eso es lo que intento como cuando hablo con la gente que lee mis libros, decirle que no, que esto es simplemente lo que me ha tocado hacer, pero que ellos también pueden hacerlo, que ellos también pueden, que la escritura pensada solamente con un fin literario es la peor manera que tenemos de vender la escritura. Y lamentablemente es la única manera como la vendemos, que su único fin es esto. Y no, el fin de la escritura es mucho mayor, mucho más amplio. Y eso me gustaría que la gente supiera, ¿no? Que si John Huerco de la Moderna escribe, pues ellos que empezaron con mejor handicap, seguro pueden escribir cosas mejores. Y ya esta es mi última pregunta, ya vamos a abrir micrófonos para que ustedes también tengan oportunidad de hacer preguntas, ya por ahí van a estar listos los micros. Y me llama muchísimo la atención que, bueno, Antonio también tiene una lista de títulos publicados en literatura infantil y juvenil y ha sido reconocido por grandes premios y bibliotecas en esta labor hacia la literatura infantil y juvenil, y bueno, y aquí está la literatura ya como para adultos. Entonces, ¿cómo cambias tu chip de escritor cuando haces para niños, cuando es para jóvenes, cuando es para adultos? Pero también creo que hay una línea en cuanto hablamos de algún tema de la muerte, la pérdida, conflictos, pues los niños y las niñas y los adultos, si lo viven al mismo tiempo, están viendo la misma realidad. Entonces, ¿cómo partes tú para abrir hacia ese público? Pues mira, esto siempre lo digo, porque además es como no he logrado como encontrar otra respuesta para la manera como lo enfrento. Y es que realmente cuando yo escribo para niños y para jóvenes, busco que también se cuele la esperanza. Busco que también haya posibilidades para ellos de reconstruir algo. Cuando uno dice, ¿cuáles son los valores de tu libro? Pues es que todos los libros tienen valores, todos. Pero no es porque sea nuestro interés, sino porque cada lector cuando toma un libro, pues lee desde su moralidad, desde su ética, desde su concepto de lo que es la vida, los lances de los personajes, y sobre eso, aunque no quieran sacar una idea o una idea de superación personal, la van a sacar. Porque van a decir, bueno, yo qué tonto, ¿no? Yo no haría esto. Entonces, eso pasa. Y cuando son con los libros para adultos, yo procuro que esa esperanza esté bien escondida. Y que no sea lo primero que vea la gente. Sino que tal vez al final digan, mira, todos vamos a desaparecer. Y que estén en paz con eso. Y con los niños es, bueno, sí vamos a desaparecer, pero hay que dejar nuestras cosas, ¿no? O sea, como voy buscando como distintos tipos de sentido de esta esperanza. Ahora, fíjate que tengo una novela que terminé, bueno, es que escribo mucho, que cuando mi agente la leyó me dijo, Toño, si quieres que en este país te sigan leyendo, no la publiques. Le dije, ¿por qué? Me dijo, es una alegoría, es como dijo, es una, ¿conoces cuando alabas algo sin quererlo? No, es una, sí, bueno, dijo otra palabra, pero me dijo, esta es una apología a la violencia y a la peor violencia, la de los niños contra los adultos y contra los otros niños. Y le dije, pues es que así salió, o sea, no es que yo quiera decir que está bien matar niños, ¿no? Porque de eso va la novela. Entonces me dijo, bueno, yo por tu bien no la voy a mover. Dije, no seas tan así, ¿no? Y luego le dije, oye, si le mando a tal concurso, dice, bueno, pero quítale esto. Pero entonces, ahí incluso en ese tipo de novelas, debe de haber como algo que a quien la lea diga, híjole, ya entiendo por qué este niño hizo lo que hizo, ¿no? Y eso es lo que busco, ¿no? Como una comprensión de la naturaleza humana, sin importar si esto que ha hecho este personaje nos llena de horror. A mí hace tiempo leí una novela que se llama Ha vuelto, en la cual Hitler despierta en Berlín en el 2010. Hitler, ¿no? Y en algún momento dices, Hitler empieza pues a ser Hitler, ¿no?
hacer sus cosas, a decir comentarios poco políticos sobre los turcos, sobre la gente que vive ahora en Alemania, y en algún momento tiene un enfrentamiento con un comunicador de la televisión alemana porque le dan algún programa porque como se hace pasar por Hitler, lo imita también que... Y hay un punto en el cual estaba leyendo el libro y dije, no puede ser que estoy del lado de Hitler. O sea, en esta novela quiero que Hitler gane, ¿no? Y digo, bueno, claro, pues porque al final de cuentas hay un oficio, ¿no? Hay un oficio del autor que tal vez él sí quiso ser el vaivén, ¿no? Y lo logró. Y pues eso, ¿no? Eso es lo que quisiera como que los personajes digan, o quien lee el libro diga, bueno, pues sí lo hizo así, pero pues así es la vida, ¿no? Gracias, Antonio. Y bueno, es el turno de ustedes. Ahí levanten la mano y les van a acercar el micrófono. Adelante. Y si no, yo soy muy bueno para preguntarles también, ¿eh? Entonces ustedes saben. Antonio, yo quisiera una pregunta sobre el faro que hay en Playa Bagdad y que nos contaras un poquito de la alegoría que hace para nosotros como seres humanos y retomar con este punto que estás diciendo sobre la esperanza. ¿Qué significa el faro de Playa Bagdad? Y me quedó muy grabado en la novela esta historia de que siempre hay un lugar donde podemos encontrarnos. Sí, y siempre hay un lugar, es que cuando escribí sobre el faro, me di cuenta que no solamente es un punto de llegada, sino también es un punto de salida. O sea, cuando uno quiere salir, el faro es lo último que va a ver. Entonces quise jugar como con esa metáfora y por eso es que todo ocurre, o hay partes de la novela que ocurren como justo ahí. Y en ese faro, bueno, no sé si todos aquí ya leyeron la novela o todas ya leyeron la novela, pero ocurren cosas en ese lugar. Y pienso, pues es que al final de cuentas el faro creo que debe ser como la memoria. Me refiero a que todos tendríamos que dejar un faro de nuestras vidas. ¿En qué lo dejamos? En nuestras relaciones personales, en nuestros escritos, en las fotos que nos toman, como este video que están tomando. Hola Antonio del 2032. Entonces, es un depósito, ¿no? Un depósito de esta memoria que solamente puede ser pasada a los demás mediante eso, mediante la memoria, los objetos físicos, las cartas, etcétera. Estos días que he estado como haciendo mucho como proceso interno conmigo mismo, he estado como tratando de recordarme quiénes otros yo he sido. Y pienso, mira, yo también hice esto cuando estaba en la secundaria. Y también hice esto cuando estaba más adelante. Y también me pasó esto y también hice esto. O sea, no solamente soy estos últimos meses y las decisiones que he tomado estos últimos meses, soy también todos estos. Entonces ahí está la memoria que me sirve como una especie como de flotador para poder como resignificar la inmediatez. Gracias. Hola Antonio, mucho gusto. Hola. Yo soy de Matamoros, Tamaulipas. Qué maravilla escuchar Mi una Matamoros historia. querido. No he leído tu novela, pero pues ahora estoy muy motivado. Ya Yo se acabó, me acaban de decir. Ya sé, ahora tendré que buscarla y dársela a todos mis tíos que viven actualmente en Matamoros. Mis tíos tienen una pasión por Matamoros. Te digo que incluso tengo un tío que se llama tío Alex. Alex tiene una página dedicada a Matamoros, Tamaulipas, recordando toda la historia antes de que haya sido destruida. Porque sí, efectivamente Matamoros, Tamaulipas es un lugar destruido, pero muy amado por la gente que lo habita. Con esto quiero decirte que me encanta ir a Matamoros, además de que es una ciudad súper caliente, no soporto el calor, pero es muy caliente Matamoros, pero me encanta ir a Matamoros porque ahí está mi familia, ahí está la historia de mi familia, y el centro porque nos encantaba ir al París Café, que ahorita ya es un lugar... El París Café sale en la novela. ¡Ay, qué maravilla! Que ahorita ya es un lugar destruido, Sí. ¿sí? Pero nos encantaba ir al París Café y recordar estas calles que, aunque estén destruidas, encontramos lo hermoso, lo bello, las memorias,
¿Qué opinas sobre eso? Encontrar lo hermoso en lo destruido. Mira, el libro lo presenté en Matamoros el año pasado, en noviembre. Y lo que les decía a la gente de Matamoros y lo que me decía la gente de Matamoros que ya había leído el libro, era que justo ocurría eso, ¿no? Que lo pinto muy bonito a como es. Y me dicen, esa playa Bagdad como la estás dibujando no es así. Le dije, yo sé que no es así. Yo sé que está medio fea. Pero ante los ojos de la ensoñación y ante los ojos de los personajes es esa playa, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos estado en lugares como espantosos, pero como nosotros la pasamos bien, se nos quedan en la memoria como algo a lo cual volveríamos, ¿no? Entonces eso pasa. Y solamente con eso te voy a decir todo. En este Matamoros de mi novela no hay narcotraficantes. O sea, sí hay una noción de que están ahí, pero no aparecen en la novela. Y luego me preguntan que por qué no aparecen y les digo, porque soy del norte y amo el norte. Y el norte no es nada más esto. Entonces ya como dicen, ah, qué padre. Y ya y pues ya se quedan como tranquilos, ¿no? Entonces, dile a tu tío y que la publique ahí en la página, porque también soy vendedor de mis libros, que la publique en su página para que más matamorenses. Pues es que es un libro de Matamoros, es un libro homenaje casi a Matamoros. Me han dicho mucho que es casi como el segundo personaje de la novela. O sea, los primeros son Miguel y Marcelo y el siguiente personaje es Matamoros. Antonio, una pregunta para ti que eres pues casi frontera, no eres norteño, pero no eres necesariamente fronterizo. ¿Cómo has encontrado esa definición de ti mismo en esa frontera? Porque de alguna manera es un lugar que parece alejado a veces, que parece violentado, ¿no? Que se destruye, pero al mismo tiempo es de los lugares más dinámicos que hay en México, ¿no? Entonces, también esa pérdida, ese vacío que describes, estando también en un lugar sumamente dinámico, ¿cómo incorporas toda esa complejidad de la frontera en esa visión literaria, no solo de esta novela, ¿no? sino siendo regio, ¿no? Pues sabes que no es tanto una noción de la frontera, pero sí es una noción del norte. Es una noción del norte, además en contrapunto con todo lo que nos han estado vendiendo del norte desde hace muchos años. Entonces, mis nortes siempre son nortes hospitalarios, cálidos, son nortes áridos, secos, pero no necesariamente donde hay una violencia sistemática, aunque sí hay una violencia entre las personas, ¿no? Entonces, yo me he sentido muy a gusto con ese norte y con esa frontera. Por ejemplo, en esta misma novela, cuando se habla de la frontera con México y con Estados Unidos, todo el mundo se va a la esquina de Tijuana, al sitio donde se mete el muro, ¿no? Y sí es muy fuerte, ¿no? Por supuesto que es muy fuerte, pero pienso, ¿por qué nadie habla de la otra frontera? La del río Bravo cuando se suma al Golfo de México. Y que es hermosa, dunas, esteros, aguas contenidas, el río que sale con fuerza, ese espacio donde se junta con… Y esa también es frontera, porque no se habla de esta otra frontera. Entonces, y es además hasta medio loco porque está el faro de la playa y del otro lado del río está Boca Ratón. Y en Boca Ratón está la torre de lanzamiento del SpaceX, ahora no tan querido Elon Musk. Entonces, es como surreal, es como de ciencia ficción ver ese territorio de dunas y de aguas y de pronto ver la torre ahí de lanzamiento Hay muchas fotos de los matamorenses en ese lugar viendo cómo despegan los cohetes, ¿no? Entonces, he estado como a gusto con eso. Y otra cosa también con la insularidad del norteño. Me refiero a que aquí en la Ciudad de México, en el sur, caminas 20 kilómetros y llegas a otro pueblo que seguro es mágico y que tiene leyendas y que tiene una comida especial. Sí, o sea, en una venden chorizo rojo y en otro chorizo morado y los dos son maravillosos y son ¿cómo se dice? Joyas de la UNESCO. Pero en el norte tienes que andar 400 kilómetros para llegar a Matehuala. Bueno, miento, 300. Y no digamos que Matehuala, con todo respeto para la gente de Matehuala, no digamos que Matehuala es como, pues es Matehuala. O sea, ya saben cómo es. Entonces tienes que ir todavía más lejos para poder encontrarte otro país, ¿no? Entonces eso también como que me gusta. Y pues ahí es donde me he formado, ¿no? Pero me ayudó mucho irme también. Cuando yo estaba allá,
no podía ver esas características. Y cuando me fui a la Ciudad de México, me di cuenta que, mira, las canciones norteñas sí me gustan. Mira, sí me gusta bailar norteño. Mira, sí me gusta la carta blanca, el acordeón. Mira, sí, como que me permitió volver a conectarme con esas raíces. Y ahora sí tengo orgullo de ser del norte, del mero San Luisito, porque como dicen, de ahí es Monterrey. Ya, con eso terminamos. Queremos entregarte a nombre de la Biblioteca Pública y de todo el auditorio y la comunidad que nos une este pequeño reconocimiento de parte del Seminario de Literatura como uno de los autores que nos ha acompañado y a los que tanto agradecemos. Al maestro Antonio Ramos Revillas. Y esta escultura de un autor sanmiguelense que es el premio al gran lector. Y aquí el logo, mira qué bonita. Nuestra mascota, el cacomixtle, en esta otra, para que lo puedas pasear, y muchísimas gracias. Y los invitamos, ahora vamos a hacer un pequeño movimiento de la mesa para que puedan pasar a que nos puedas firmar los libros que todos conseguimos esta semana, y pues muchas gracias. Y unas fotos por aquí también. Gracias.